¿Alguna vez te has preguntado quién crea las leyes que regulan nuestra convivencia? ¿O quién garantiza que nuestros derechos sean respetados cuando existe un conflicto? La respuesta a todas tus preguntas se encuentra en la política y en la forma en la que el Estado organiza el ejercicio del poder. Muchas veces asociamos la política únicamente son elecciones o partidos políticos. Sin embargo, la política es mucho más que eso. Está presente en las decisiones que influyen en nuestra vida diaria y en las leyes que nos protegen, en las instituciones públicas y en los mecanismos que permiten la convivencia dentro de una sociedad. Por ello, en este video analizaremos las dimensiones de la política y su relación con las funciones del Estado ecuatoriano, entendiendo cómo el poder se distribuye y se ejerce dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. La dimensión del poder constituye el elemento central de toda organización política. Desde la antigüedad hasta la actualidad, las sociedades han necesitado de mecanismos de autoridad que permitan tomar decisiones y mantener el orden social. El sociólogo Max Weber definía al Estado como la institución que posee el monopolio legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. Sin embargo, en una democracia el poder no puede concentrarse en una sola persona o institución. Por esta razón, la Constitución ecuatoriana distribuye el poder en diferentes funciones que actúan de manera coordinada y al mismo tiempo se controlan entre sí. La primera de ellas es la función legislativa, representadas por la Asamblea Nacional. Su principal responsabilidad es crear leyes, reformarlas cuando sean necesarias, fiscalizar a las autoridades públicas y aprobar el presupuesto general del Estado. Pensemos por un momento en una problemática social. Por ejemplo, el incremento de delitos informáticos. Para enfrentar esta situación se necesitan normas que regulen estas conductas y establezcan sanciones. Es precisamente la Asamblea Nacional la encargada de debatir y aprobar leyes. La importancia de esta función radica en que ninguna autoridad puede actuar fuera de la ley. En otras palabras, la función legislativa establece reglas que organiza la vida en sociedad y garantiza la seguridad jurídica para todos y cada uno de los ciudadanos. Hola con todos, mi nombre es Kevin Gallardo, soy asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Chimborazo. Y el día de hoy quiero explicarles o hablar un poco sobre la función que realizamos aquí en la Asamblea Nacional, cuál es el ejercicio político y el ejercicio normativo y constitucional que nos otorga la Carta Magna del Estado. Y para ello pues es importante que hablemos un poco sobre cómo nace el Estado, cuál es el origen del Estado. Y para ello nos remontamos a 1648 con el nacimiento del Tratado de Paz de Westfalia, que le da fin a una guerra que precisamente se origina o da origen al primer Estado-nación. Un Estado-nación con tinte absolutamente soberanista en la comunidad internacional y que posteriormente se va desarrollando hasta 1789 con la Revolución Francesa, donde ya tenemos los primeros tintes de un Estado constitucional y posteriormente vamos avanzando sobre la historia con respecto a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento, la disolución en primera instancia de la Sociedad de las Naciones y el nacimiento de la ONU o la Organización de las Naciones Unidas. Frente a ello, el constitucionalismo en nuestro país también ha tenido un avance, una aceleración y un desarrollo constante hasta situarnos en un constitucionalismo marcado por una nueva corriente doctrinaria e ideológica que nos posiciona en la Constitución del año 2008. Frente a ello, pues, es que como representantes de la colectividad, de los ciudadanos, la Asamblea Nacional mantiene dos funciones fundamentales, la primera de ellas legislar y la segunda fiscalizar. Sin embargo, pues esta representación popular que nos otorgan los ciudadanos tiene que ser ejercida a nivel de representación. Nosotros no solamente generamos procesos de legislación, sino que participamos en los debates de construcción de todos los cuerpos normativos que posteriormente se incrementan o se implementan como ley de la República. Respetando siempre un principio fundamental, que es el principio de separación de poderes. El Ejecutivo genera la aplicación de la política pública, el Legislativo fiscaliza y genera también normativa. Por ejemplo, la función judicial ejecuta la normativa que nosotros planteamos, administra justicia, y así las demás funciones del Estado.
Creo que es importante que comprendamos que el rol fundamental que tiene la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado en el país, es precisamente generar ese sistema de check and balance, el de pesos y contrapesos con respecto de las decisiones que puedan ser tomadas por el Ejecutivo o por cualquier otra función del Estado, para generar precisamente la división de funciones y ejercer también un control o fortalecer el sistema democrático, que también se encuentra en un proceso continuo y permanente de erosión. Es lo que hacemos en la Asamblea Nacional, fiscalizar y legislar, y es lo que también generamos a nivel nacional, que es un control político de todas las instituciones del poder público. Una vez que las leyes han sido creadas, surge una pregunta fundamental: ¿quién las pone en práctica? La respuesta es la función ejecutiva, encabezada por el presidente de la República y conformada por los ministerios, secretarias y demás organismos de la administración pública. Esta función tiene la responsabilidad de ejecutar las leyes, administrar los recursos del Estado y diseñar políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades colectivas. Por ejemplo, cuando el gobierno construye escuelas, hospitales, carreteras o implementa programas de salud y educación, está ejerciendo la función ejecutiva. Su importancia radica que conecta directamente al Estado con la ciudadanía. A través de ella se transforman las normas jurídicas en acciones concretas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Sin una adecuada función ejecutiva, las leyes existirían únicamente en el papel y no generarían cambios reales dentro de nuestra sociedad. Otra función fundamental es la función judicial, encargada de administrar justicia y garantizar el respeto de los derechos de las personas. Cuando surge un conflicto entre ciudadanos, cuando se comete un delito o cuando una persona considera que sus derechos han sido vulnerados, interviene la función judicial. Esta función está integrada por jueces, tribunales, cortes y demás órganos encargados de aplicar la ley de una manera imparcial. Su importancia es enorme porque garantiza el Estado de Derecho. No basta con que existan leyes, también es necesario que existan instituciones capaces de hacerlas cumplir y de proteger estos derechos reconocidos dentro de la Constitución. Junto a esta función encontramos también la función de transparencia y control social, encargada por organismos como la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. Su finalidad es prevenir la corrupción y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y garantizar que las autoridades actúen conforme a los intereses generales. Finalmente, encontramos la función electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Esta función se garantiza los procesos electorales y transparentes y permiten que la ciudadanía ejerza su derecho a elegir a sus representantes. Gracias a estas 5 funciones, el poder se encuentra distribuido y sometido a los mecanismos de control que fortalecen la democracia y protegen los derechos fundamentales. El Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión de este 3 de junio, aprobó la acreditación de 80 ciudadanos, integrantes de 19 veedurías, que acompañarán el proceso de selección de candidatas y candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027. Asimismo, nuestras autoridades electorales aprobaron la convocatoria para la observación electoral nacional para las elecciones del próximo 29 de noviembre. De igual manera, aprobaron el Plan General de Auditorías, instrumento que permitirá a las organizaciones políticas verificar los procesos y sistemas que serán utilizados durante los comicios, fortaleciendo la transparencia y confianza en el proceso electoral. CNE, elecciones. La dimensión jurídica estudia la relación entre la política y el derecho. Desde esa perspectiva, el poder únicamente puede considerarse como legítimo cuando se ejerce dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Hans Kelsen sostenía que el Estado funciona a través de las normas jurídicas organizadas jerárquicamente, teniendo a la Constitución como norma suprema. Esta dimensión se refleja en las constituciones, leyes, reglamentos y sentencias que regulan el funcionamiento de las instituciones públicas. Las funciones del Estado que acabamos de analizar encuentran su fundamento
precisamente en la Constitución. La función legislativa crea normas, la función ejecutiva las aplica y la función judicial garantiza su cumplimiento. Por ello, en un Estado constitucional, ninguna autoridad puede actuar por encima de la Constitución ni vulnerar los derechos fundamentales reconocidos en ella. La política también posee una dimensión social porque surge dentro de una comunidad y tiene como finalidad organizar la convivencia entre las personas. Jean-Jacques Rousseau afirmaba que la legitimidad del poder proviene de la voluntad general, es decir, de la participación de los ciudadanos en decisiones colectivas. Esta dimensión se manifiesta mediante las elecciones, los mecanismos de participación, las organizaciones sociales y los procesos democráticos. Las sociedades no son una simple mayoría observadora de la política, por el contrario, constituyen su principal protagonista. Las instituciones públicas existen precisamente para entender las necesidades de la población y garantizar el ejercicio de sus derechos en cada una de las instituciones. Toda decisión política produce consecuencias económicas cuando el Estado decide invertir en salud, educación o seguridad o infraestructura. Está tomando decisiones que afectan directamente la distribución de recursos dentro de una sociedad. La dimensión económica analiza precisamente esa relación entre la política y los recursos públicos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional aprueba el presupuesto estatal, la función ejecutiva administra esos recursos y los organismos de control supervisan que sean utilizados correctamente. De esta forma, la economía y política se encuentran estrechamente vinculadas en la búsqueda de un desarrollo social. Y finalmente, encontramos la dimensión ética de la política. Aristóteles sostenía que la finalidad de la política debía ser la búsqueda por el bien común. Por ello, no basta con que una actuación sea legal, también debe ser moralmente legítima y estar orientada al bienestar de la sociedad. Valores como la honestidad, la transparencia y la responsabilidad y la integridad resultan indispensables para el correcto ejercicio del poder público. La corrupción, por ejemplo, no solamente constituye una infracción jurídica, sino también una grave vulneración de los principios éticos que deben orientar la actividad estatal. Como dijo Montesquieu, el poder debe frenar al poder. Por ello, tenemos estos 5 poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y transparencia y control social. Él decía que no simplemente el problema en la política no son los representantes, sino que es en sí el poder. Las representantes pueden tener las mejores intenciones, pero el poder los va a cambiar y los convertirá en el peor de los tiranos. Él decía también que si se daba la pregunta de decirse por qué hay sociedades que tienen más libertades que otras, en las cuales él se basaba, que cambiaba y variaba mucho su cultura, su clima, sus tradiciones, incluso su lengua, basándose en eso para crear una constitución, unas leyes y unas normas que se rijan al contexto actual de esa sociedad. Decía que la constitución y ninguna otra norma debía ser la copia de otra, ya que actúan de diferente manera y siempre van a variar en grandes aspectos. Doctor, muy buenos días. En relación al Estado, Robert Alexy y su tesis de los derechos fundamentales menciona que son mandatos de optimización. Dentro del neoconstitucionalismo y dentro de la filosofía crítica del derecho, ¿cómo evita el Estado que la dignidad humana se convierta en un concepto abstracto y erróneo y pasa a ser una obligación material e inmediata de los jueces? Muy buenos días. Una pregunta bastante pertinente porque la dignidad humana tiene 2 dimensiones. La primera dimensión, que tiene que ver con entregar dignidad a cada una de las personas, es decir, sus libertades individuales, y por el otro lado la obligación que impone esta dignidad humana al Estado para hacer efectivos los derechos que conduzcan hacia o al desarrollo humano de sus poblaciones. Entonces, a diferencia de los principios, no lo pueden conseguir solos, ¿no? Los principios son importantes dentro de la arquitectura constitucional, de la ingeniería constitucional, pero no lo son todo. Se necesitan, como dice Ferrajoli, las garantías, tanto garantías primarias como secundarias, para garantizar la realización de los derechos e imponer límites y vínculos al Estado, y también la obligación de hacer al Estado, que es lo más importante. Y dentro de estas garantías, ¿cómo podemos pragmatizarlas dentro de un Estado que no ha sido muy
errado y cerrado en este círculo de las garantías jurisdiccionales, que en muchas ocasiones no las saben utilizar de una manera adecuada, precisamente para proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales. Ahí deben actuar los jueces. Sin lugar a dudas, ellos tienen la facultad y también la obligación de hacer cumplir estas garantías y de poner los límites y vínculos a todo poder, porque la Constitución es de eso, los derechos son eso. Es el momento de los derechos y de realizar el derecho a través de los principios, de las garantías, y para ello los jueces tienen un papel importante, ¿no? Se habla de que es el momento de los jueces, y creo que por ahí va la salida a cualquier vulneración de derechos y a cualquier abuso de poder. Dentro de esta perspectiva, los jueces se menciona que siguen estrechamente lo que dice la norma constitucionales. ¿De qué manera podemos garantizar que los jueces sean más garantistas en relación a la dignidad humana? Que el juez es boca de la ley es una teoría ya del siglo XVIII, del siglo XIX, que ha sido completamente superada. El juez tiene que ser un juez de Hércules, en las palabras de Dworkin, o un juez activista que pueda establecer y que pueda reparar también las violaciones a los derechos humanos. A través de la efectivización de los derechos humanos se puede conseguir la dignidad de nuestros pueblos, y los jueces deben ya superar estas taras ideológicas que pertenecen a otra época y empezar a emancipar a sus pueblos también a través del ejercicio de los derechos y a través de sus sentencias. Muchas gracias, doctor. ¿Qué busca o a quiénes protege? Porque en sí el Estado busca proteger a alguien. ¿Qué protege el Estado? Bueno, el Estado tiene varias funciones, ¿ya? Una de esas funciones es el bien común. El objetivo del Estado es garantizar que quienes se encuentran en su espacio, ya porque el Estado se caracteriza porque ocupa un espacio, un territorio específico, ya. Entonces, busca es garantizar la vida digna, ¿ya?, de aquellos que están bajo su control, bajo su administración. Entonces, para ello, el Estado tiene o divide estas cuestiones en dos grandes grupos, ya estas actividades. Una de estas actividades es lo que se conoce como el papel infraestructural del Estado. ¿Qué significa esto? Ya que el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, vías, tiene que garantizar, por ejemplo, escuelas, tiene que garantizar, por ejemplo, espacios de recreación, tiene que garantizar hospitales. Esa es por ejemplo, una de las funciones del Estado, lo que se conoce como el poder infraestructural del Estado, ¿ya? Ese es por un lado, ¿ya? Y eso a su vez está vinculado a otro tipo de garantías que busca el Estado, que está relacionado con el tema de derechos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tiene que garantizar el derecho a la salud, tiene que garantizar el derecho a la educación, por ejemplo, tiene que garantizar el derecho a la seguridad, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes dos funciones que el Estado tiene responsabilidad. Las dos van de la mano, pero son distintas. Lo infraestructural y esta otra cuestión que ya son estos derechos. Entonces los unos requieren de los otros. Pero muchas veces el Estado piensa o trata de convencer a las personas de que está cumpliendo con su función, garantizando solamente lo infraestructural, pero no necesariamente eso implica que está garantizándote tus derechos, ¿no? Son cuestiones que hay que considerarlo cuando se piensa el Estado. Okay. Muchas gracias, doctor. Bonita tarde. Ya. Las dimensiones de la política nos permiten comprender la complejidad del Estado y la forma en la que se ejerce el poder. La dimensión del poder se refleja en las funciones del Estado y las instituciones encargadas de gobernar. La dimensión económica muestra cómo se administran los recursos para satisfacer las necesidades colectivas. Las funciones del Estado ecuatoriano constituyen la principal manifestación del poder político, pero su actuación siempre debe estar limitada por la Constitución y orientada a la protección de los derechos humanos y el bienestar colectivo.